sembró el caos y el terror en la Universidad de Florida en el año 1990, acechando a los jóvenes estudiantes, irrumpiendo en sus hogares y enviándolos con San Pedro de una manera cruel y despiadada. Su caso fue tan aterrador y tan espeluznante que fue el inspirador de la famosa película de terror Scream. Todo comenzó en el verano del año 1990 en Gainesville, Florida. La brutal ola de crímenes dejó a la comunidad sumida en el miedo y la paranoia. Las escenas eran tan macabras que parecía que estaban diseñadas para atormentar no solo a las víctimas, sino a las autoridades que las encontrarían. El responsable, aunque aún no era identificado, fue bautizado por la prensa como el Destripador de Gainesville. Su objetivo era muy claro: propagar el horror y el caos. El caso era tan aterrador, las escenas tan horripilantes, que inspiró la famosa película de terror Scream y a su personaje Ghostface. ¿Sabías que el clásico de terror de 1996, Scream, se basó en hechos reales? En 1990, Danny Rowling mató a 8 personas y fue finalmente ejecutado. En 2006, Rowling se conoció como el Huntsville Leaper y desató olas de miedo en todo Estados Unidos. El futuro guionista Kevin Williamson escuchó sobre los asesinatos y luego descubrió que una ventana del segundo piso estaba abierta, lo que lo llevó a escribir el guion. Rowling no solo inspiró la franquicia Scream, sino que también tiene varias películas dedicadas a sus horrendos asesinatos. Pero el autor de todo este caos, cuyo nombre real era Danny Rowling, no era un psicópata común, sino que era un depredador que se alimentaba del miedo y el sufrimiento de sus víctimas. Sus macabros crímenes sembraron pesadillas y miedo en los habitantes de Gainesville, y su legado perdura hasta nuestros tiempos. Pero, ¿quién era Danny Rowling? ¿Qué lo llevó a cometer esos crímenes tan macabros? ¿Y cómo fue que el guionista de Scream se inspiró en su historia para crear a Ghostface, el icónico enmascarado que se convirtió en un símbolo de terror cinematográfico? La respuesta a estas preguntas yacen en los horribles eventos que sacudieron a Gainesville en agosto del año 1990. Rowling era un vagabundo que llevaba una vida marcada por el abuso y la violencia familiar. Llegó a Gainesville a finales de agosto del año 1990. Mostró tendencias agresivas e impulsivas desde muy joven. Nadie sospechaba de él, pero a la mañana del 24 de agosto del año 1960, el horror comenzó cuando Rowling irrumpió en casa de Sonia Larson, de 18 años, y Christina Powell, de 17 años, ambas estudiantes de la Universidad de Florida. Las atacó sin piedad, las deshonró y las envió con San Pedro con un puñal. Luego puso sus cuerpos en posiciones provocativas, como si fuera una cruel burla hacia las autoridades. Como si esto no fuera suficiente, se llevó parte del cuerpo de las jóvenes como un trofeo. Esto revelaba la mente perturbadora y sádica de Rowling. Tan solo un día después, Rowling volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue Krista Hoyt, otra estudiante de 18 años. Rowling esperó pacientemente hasta que la joven entró en su casa, la estranguló, la deshonró y le quitó la cabeza. Como si esto no fuera suficiente, colocó la cabeza sobre una estantería frente al cuerpo, que también dejó en una posición provocativa. Una total escena de horror. La comunidad de Gainesville estaba en un estado de alerta. El miedo se apoderó del campus universitario y toda la ciudad. Las estudiantes comenzaron a organizarse, dormían en grupos, cambiaron rutinas y algunas incluso abandonaron la ciudad por temor a ser las próximas víctimas. La prensa intensificó la cobertura y bautizaron a Rowling como el Destripador de Gainesville.
y la policía hace su trabajo tratando de evitar que hubiera más víctimas. Pero Rowling no se detuvo. 2 días después, él volvió a atacar. El 27 de agosto de ese mismo año, Rowling irrumpió en casa de Tracy Paules y Manuel Taboada, ambos de 23 años. Primero atacó a Taboada y mientras este dormía, lo envió con San Pedro con un puñal. Taboada luchó, pero no pudo vencer y fue enviado con San Pedro. Seguía el turno de Tracy, quien al escuchar los gritos trató de refugiarse en su habitación. Rowling derribó la puerta, la ató, la deshonró y con un puñal por la espalda la envió con San Pedro. Después se tomó su tiempo, puso los cuerpos de ambos como las víctimas que había hecho anteriormente. En este punto, la policía temía que la lista de víctimas se incrementara. Fue así que arrestaron a Edward Louis Humphrey, un estudiante con historial de enfermedades mentales y un comportamiento algo sospechoso. Sin embargo, Humphrey era inocente. La caída de Rowling ocurrió casi por accidente. El 7 de septiembre de 1990, Rowling fue arrestado por robo menor. Y mientras estaba en custodia, la policía descubrió un oscuro vínculo con lo sucedido en Gainesville. Una prueba de ADN lo conectó con los crímenes y finalmente fue identificado como el verdadero destripador de Gainesville. Su inestabilidad mental y odio reprimido lo llevaron a cometer esos hechos tan macabros que aterrorizaron Gainesville. Su juicio se llevó a cabo en el año 1994 y fue condenado a irse con San Pedro por inyección letal, lo cual sucedió el 25 de octubre del 2005, y su último deseo fue una opulenta comida, cola de langosta, camarones, papas al horno y un pastel de queso con fresas. Su historia fue tan espantosa que inspiró a Kevin Williamson, el guionista de la película de terror Scream. Durante una noche de 1990, mientras veía la cobertura de lo sucedido en Gainesville, Williamson quedó tan perturbado que comenzó a tener pesadillas. Fue precisamente esa atmósfera de terror y suspenso lo que llevó a crear el guión de Scream. En el universo Scream, la historia sigue a Sidney Prescott, un adolescente que se convierte en el objetivo de un enmascarado. La película utiliza una fórmula novedosa para esa época, un misterio en el que se busca descubrir al culpable, con referencias al género de terror y sus clichés. Ghostface se esconde detrás de una máscara aterradora, llama por teléfono a sus víctimas para burlarse de ellas antes de atacarlas y enviarlas con San Pedro sin piedad alguna. En la ficción, el personaje es una entidad cambiante, cuya identidad se revela solo al final de la película, lo que mantiene a la audiencia enganchada hasta el último minuto. La película se convirtió en un clásico, pero detrás del icónico enmascarado se esconde la verdadera historia de un hombre que acechó a una ciudad universitaria y dejó un rastro de terror, miedo y familias desconsoladas. El destripador de Gainesville marcó una época oscura, y aunque su legado es aterrador, sirve como recordatorio de lo frágil que puede ser la tranquilidad cuando un psicópata acecha en las sombras.